Hola amigos, aquí el profesor Gómez en el curso intensivo de derivadas por tabla. Tenemos aquí entonces la función y igual a e a la x por el coseno de x al cuadrado sobre 2. Tenemos dos funciones que dependen de x. La función e exponencial depende de la variable x y la función coseno cuyo argumento también depende de x. Cuando tenemos el producto de funciones que dependen de la misma variable, nosotros vamos a aplicar esta fórmula u por b. U por b derivado. O sea, la derivada de un producto de funciones. Esto va a ser igual a la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar multiplicada por la segunda función derivada. Eso es la fórmula. Esta fórmula, como siempre acostumbro en mis videos, la vamos a colocar en una nubecita. Bien, colocamos en una nube para que la tengamos presente, que es cuál es la fórmula que vamos a aplicar aquí. En nuestro caso entonces tenemos que y derivado. Continuamos, ¿no? La flechita. Y derivada, esta es la simbología que usamos en la universidad. Y derivado es igual a ¿quién? A la primera función derivada. La primera función es y a la x, es decir, y a la x derivado. Por la segunda función sin derivar, es decir, el coseno de x cuadrado sobre 2 sin derivar. Más la primera función sin derivar, que va a ser igual a e a la x por el coseno de x al cuadrado sobre 2 derivado. Eso va a ser para nosotros la aplicación de esta fórmula, ¿no? La derivada de un producto de función. Seguimos entonces. Y derivado. Antes de continuar, como siempre hago en cada uno de mis videos, voy explicando en detalle la derivada de cada una de las funciones. O sea, debería explicar la derivada de la función exponencial y la derivada de la función coseno. Bien. Esto es bueno que no le coloquemos el símbolo solamente a esto porque se va a creer que es el argumento. O sea, sabemos que es el coseno derivado, pues el argumento, o sea, la función completa derivada. Entonces, vamos a borrar aquí, solo para hacer en detalle las fórmulas de dos funciones que vamos a derivar. La función exponencial, que podemos llamar e a la u derivado. E elevado a una función que dependa de x derivado. Esto va a ser igual al argumento, es decir, en este caso el argumento, el exponente derivado por e a la u. Esa sería nuestra fórmula en el caso de la función exponencial. En el caso de la función coseno, nosotros tenemos que el coseno de u derivado es igual a menos el argumento derivado por el seno de u. Entonces, tenemos aquí ya las dos fórmulas que vamos a utilizar ahorita, ¿no? Que sería la derivada de la función exponencial y la derivada del coseno. Siguiendo entonces con la derivada. La derivada de e a la x será entonces x derivado por e a la x por el coseno de x cuadrado sobre 2 más e a la x que permanece igual y la derivada del coseno de x cuadrado sobre 2. Siguiendo la lógica, tendríamos entonces menos el argumento derivado, es decir, menos x cuadrado sobre 2 derivado por el seno del argumento. En este caso el argumento es x cuadrado sobre 2. En el siguiente paso tenemos entonces la derivada de x por definición vale 1. Esto por definición vale 1. Bien, entonces tenemos que y' va a ser igual a 1 por e a la x, que daría e a la x por el coseno de x cuadrado sobre 2. Este menos multiplicado por un más da menos, sabemos que da menos, ¿no? Aquí tendríamos la derivada de x al cuadrado. Sabemos que la derivada de x al cuadrado es 2x. Se puede colocar 2x entre este 2 que está aquí. Bien, porque es una constante, o sea, quedaría menos la constante y la derivada de x al cuadrado se bajaría como 2x. Por e a la x por el seno de x al cuadrado sobre 2. Pero como sabemos que esto se va a simplificar, entonces simplemente podemos colocar menos x. Entonces, para no estar escribiendo tanto, podemos decir, en este caso, que simplemente colocamos el menos x y ya. Menos x, pues sabemos que este 2 bajó y se simplificó. Y con eso estaríamos cerrando el ejercicio de la derivada de un producto. En este caso, de un producto de una función exponencial con una función trigonométrica.